no está padre a veces. O sea, lo sufres, ¿no? Lo sufres, pero justamente es como porque vas hacia adentro, tienes que conocerte. Si tú estás mal en ciertas cosas, a lo mejor eso se exponencia y lo sacas y te hace ver demonios o cosas que no quieres o que no querías. Y donde más, digamos, hago yo énfasis es en la sanación o en la solución de ciertos problemas o conflictos que pueda tener la persona, para que eso que te está generando más problemas en tu día a día o que te ha generado desde hace no sé cuántos años, puedas trabajarlo y puedas encontrar la forma de solucionarlo. Yo vi algo que incluso cuando fue lo de Vietnam, la guerra de Vietnam y esta onda, los soldados, o esa época fue como medio hippie, pues empezaron a consumir este tipo de medicinas y eso les abría la mente, los hacía pensar, incluso se le estaban cuestionando por qué estoy yendo a la guerra. Entonces eso no le conviene al gobierno que no estés ordenadito en lo que ellos están diciendo, ¿no? No les conviene que expandas tu mente. Que quieren ir a ceremonias es que siempre se aseguren de que se sienten en un lugar seguro, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo energético, para que puedan tener una experiencia adecuada. Es que sentí que me iba a morir. Regresé, ¿no? O me paré. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Confusus. Y hoy tenemos un capítulo especial. Tengo un invitado muy interesante. Estoy seguro que les va a gustar mucho la plática del día de hoy. Va a ser un poco mágica. Vamos a aprender también. Nos vamos a dar un viajezote, pero en un buen sentido. Y justamente vamos a aprender de eso, de los viajezotes que a veces los consideran, o la gente que no sabe se nos va por otro lado. Porque hoy vamos a hablar de ceremonias ancestrales, vamos a hablar de hongos mágicos, les llaman por ahí. Y bueno, temas relacionados a eso. También vamos a hablar de masculinidad, de círculos de hombres. Va a estar bastante interesante este capítulo. Y bueno, tengo un invitado que creo que es el más indicado para poder hablar de estos temas con nosotros. Tengo aquí a mi amigo Claudio Palomares. Muchísimas gracias, Meme. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto para mí estar aquí contigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy feliz y emocionado. Muy emocionado de estar aquí compartiendo, pues... Esto te comentaba que es la primera vez que voy a hablar de esto digamos, de esta forma pública. Ajá. Y pues eso me tiene bastante emocionado y pues siempre pues con mucho ánimo de compartir la experiencia, muchas ganas de compartir lo que he vivido y pues lo que he experimentado en este tiempo, en este camino. Va a estar interesante este capítulo. Me gusta mucho. Estos temas son padres. Creo que a la gente le gusta, le llama la atención, pero justamente hay que trabajar esta parte de aprender para qué funcionan los hongos, qué son los hongos, qué no son los hongos, cómo es un viaje, porque a veces se puede confundir en cosas negativas incluso, o cosas mágicas de que ya con los hongos me voy a curar de mis males, ¿no? O con ciertas cosas. Entonces hay mucho por explorar, amigo. De hecho, ahorita antes de comenzar el capítulo compartió conmigo Claudio rapé, que sí, también vamos a hablar de rapé. Ahorita tengo rapé en mí. Tuve que esperar un poquito porque ahorita vamos a platicar justo cómo funciona el rapé. Entonces fue de, vengo con otra apertura de mente, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues, sí, podemos empezar justo con eso, amigo. ¿Qué es esto del rapé? Claro que sí. Pues mira, el rapé es un preparado que estos que traigo yo los preparan en el Amazonas. Y básicamente el ingrediente principal es el tabaco. Un tabaco que es diferente al tabaco que conocemos nosotros en los cigarrillos y... Es pura cochinada, es palquitrán y quién sabe qué tanta cosa le meten. Digamos que o lo mismo que necesitan tener ciertos niveles de producción y satisfacción de demanda y todo eso, pues necesitan producirlos, pues ahora sí que con una gran cantidad, ¿no? Este rapé el tabaco que utilizamos, que se utiliza en este rapé, es diferente porque es de una especie que se llama Nicotiana rústica. Y esa especie de tabaco es un tabaco muchísimo más fuerte porque tiene más o menos como 40% más de nicotina. O sea, es mucho más fuerte, es un tabaco negro. ¿Y cómo lo preparan? Básicamente lo que hacen es tostar el tabaco, lo tostan allá en el Amazonas, las tribus de allá, y lo mezclan con otras cortezas, con otras plantas, con otras flores, con diferentes ingredientes para hacer este talquito. Lo tostan y lo van pulverizando hasta que lo hacen un talco muy fino que se aplica por la nariz. A ti como te lo compartí es con esto que se llama Tepi, es un aplicador para compartir. Y pues básicamente lo que hago es que te lo coloco en la nariz y te lo soplo. Y también se puede autoaplicar, que es con este autoaplicador, que es un curipé, que es como tú viste que me lo apliqué.
me lo pongo en la nariz y yo soy quien me lo soplo. Sí, está bien, medio heavy, justo te decía ahorita, ¿no? Sí, Para mí sí. es como una inyección. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo una inyección, no tengo tema que me la pongan, pero yo ponerme una inyección no puedo. Sí, Yo sí, te decía, sí. ¿cómo te lo pones? Porque el rapeo, o sea, la sensación que tienes, yo, al menos como yo la siento, justo te lo soplan primero en uno de los orificios Ujú. y yo sientes que se te congela el cerebro como hasta atrás, o sea, lo sientes hasta la nuca. Es algo muy fuerte al inicio, incluso puede ser hasta doloroso, ¿no? Sí, yo siempre le digo a las personas cuando se los voy a aplicar en las ceremonias, siempre les digo que va a ser una sensación diferente. Ujú, Porque hay gente que puede ser dolorosa, hay otras para otras personas que puede ser como, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Pero después de esa sensación viene la tranquilización, viene sí, como una sensación, como un rush, como de tranquilidad en tu cuerpo. sí. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza sobre todo para como centrarte. Ya ves que muchas veces en estas ondas de la espiritualidad y del desarrollo personal se habla del famoso aquí y ahora. Ujú, sí. Con el rapé podemos llegar al aquí y ahora así, Sí, sí, súper sí. rápido. Sí, porque la Entonces, sensación es inmediata, o sea, de sí, volada sientes el... exacto, sí, y sobre todo como físicamente sientes, tienes la sensación del tabaco entrando por tus fosas nasales y que llega aquí como esta parte de tu cabeza, sientes hasta que te Se recorre, va te hasta atraviesa el atrás. cerebro, ¿no? Es como si sintieras tu cerebro. Yo sí lo Exactamente. siento como si lo sintieras, es Sí, sí, raro. sí. Y cualquier línea de pensamiento que puedas tener en ese momento, Ujú, yo te decía, yo lo utilizo de repente a lo largo de la semana cuando mi mente está como muy dispersa. Cuando mi mente está como aquí y allá y tengo que hacer esto y lo otro y los pendientes y la vida y no sé qué, agarro mi autoaplicador, me agarro el rapecito, me lo aplico y en ese momento, ¡pum!, me centra. claro. Porque la energía del tabaco, el tabaco es una planta que hemos utilizado desde hace muchísimo tiempo en nuestro continente americano, tiene una energía que ayuda mucho como a centrarnos. Y ya dependiendo del tipo de rapé, la combinación que hacen con las diferentes plantas sirve como para diferentes cosas. Ahorita el que nosotros nos aplicamos sirve mucho como para la mente, o sea, como para Ujú, aclarar las ideas y ese tipo de cosas. Tengo otro rapé que a mí me gusta mucho, que es el Murishi, que ese sirve mucho como para la parte de la sexualidad y emoción. Ese también es algo fuerte, es uno de mis favoritos, ok, y pues te ayuda mucho como para centrar esa parte. O ok, sea, para hacer como, si lo queremos poner en términos que la gente conoce, como una alineación energética, como ok, una ajá, alineación de chakras, pero así instantánea en ese ok, momento. Y se puede utilizar también mucho para hacer meditaciones. Yo lo ok. utilizo para, antes de meditar, me aplico y pues ya me pongo a meditar. Sí, te manda. A mí Ujú. lo que me parece curioso es cómo alguien en algún momento llegó a esto. O sea, cómo alguien dijo, a ver, si te lo voy a soplar por la nariz, vas a sentir que te quema la cabeza y vas a hacer distintas mezclas. O sea, ¿cómo Ujú. llegaron a eso? Es increíble eso. Sí, es algo bastante interesante y es algo que eh, en el tabaco, en los hongos, la ayahuasca, el mismo café, los tés, el azúcar, el opio, o sea, diferentes plantas, diferentes derivados de no solamente de los vegetales, sino también de los hongos, que es otra especie, y así diferentes cosas, hemos ido como encontrándolos a lo largo de la historia de la humanidad y que por alguna razón alguien dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a experimentar con esto y nos dimos cuenta en algún punto de la historia que sirve para tales o cuales Claro, cosas. Entonces se adopta y ya empieza a utilizarse pues como una ayuda, ¿no? claro. Como una forma de ayudarte en ciertos procesos personales, internos, etcétera. Claro, un poco como la medicina tradicional, bueno, normal, Ujú. pero esto a base de justo de, bueno, también la medicina se hace así, ¿no? A base de experimentación y de probar. Exactamente. Lo Sí, padre sí, que aquí sí. todo es natural, Exacto. Sí, sí, sí. porque si no, sí, no, andarse metiendo cosas raras que no, pero está muy interesante la experiencia del rapé. Esa es la segunda vez que ¿Se consume? ¿Es la palabra correcta? Sí, sí, pues sí, lo consumes, Es la exactamente. segunda vez que lo hago, la primera vez también fue justo contigo. En esa ocasión, ahorita estoy como en otro mood, yo creo, distinto, ¿no? Pero en esa ocasión era una ceremonia de hongos. Ujú, Y lo primero que me diste fue rapé como para aceptar mejor los hongos, ¿no? Creo que ujú. fue una manera. Fue muy raro porque me lo diste, pues, sentí justo que se me quemaba la cabeza, ¿no? Dije, ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero se te pasa en segundos, no Sí, sé, es una sensación 5 o 10 muy segundos. temporal. Se O te sea, la pasa. sensación física es muy temporal y Sí, ya después viene, gracias a la nicotina, esta sensación como de calma, sí, o sea, como de tranquilidad.
Y yo justamente ahorita que mencionan lo de las ceremonias, se los aplico antes de las ceremonias porque hay gente que me llega muy ansiosa, como con miedo, como muy dispersa. Es Ajá. que la familia la dejé allá, es que mis hijos, y es que no sé si debo de estar aquí, todo eso, ¿no? Entonces yo les digo, vamos a aplicar rapé para que cambie la energía del círculo, Mm. para que tú Estés estés aquí. como, para que termines de llegar, así es como yo se los expreso, para que termines de llegar a la ceremonia y a partir de esa calma ya puedes decidir si de verdad quieres estar Ok. o sabes qué, dices, sabes qué, yo creo que mejor me voy a mi casa. Sí. Sí, no, esto estuvo bastante interesante. Te digo, en esa ocasión, justo me lo aplicaste, sentí eso, y yo me iba a parar por una sudadera, algo que tenía frío. Entonces, Ujú. justo me levanté como que muy hasta rápido. Y me acuerdo que cuando caminé por el pasillo dio vueltas así. Y yo estaba tan en calma que dije, o sea, no me espanté ni nada, simplemente dije, Ujú. wow, o sea, como que qué chido, o sea, lo estaba tratando de entender. Dije, ok, es esto, ¿no? Entonces, como que esa fue la primera experiencia de simplemente el ver que todo se movía raro, Ujú. pero después justo llega esa sensación de calma y de estar aquí, no De estar estar, pensando en el pasado, ni en el futuro, ni nada, ¿no? exactamente, simplemente como estar. Pues sí, está bastante interesante. ¿Y cómo llegaste a todo esto, amigo? ¿En qué momento dijiste, me llama la atención todo este mundo de ceremonias, de ayahuasca, de cosas ancestrales, naturales? Pues fíjate que desde que yo era niño, mis papás, o sea, y estoy hablando de yo tenía 6, 7 años, una cosa así, Ujú. mis papás en ese entonces estaban en un grupo de gnósticos. La gnosis es, digamos, una escuela de conocimientos donde se comparten meditaciones, se comparte información, se comparten técnicas para hacer desdoblamientos astrales, viajes lúcidos, Ok, manejo de energías, meditaciones profundas, magia sexual, o sea, como un montonal de cosas. Y mis papás en ese entonces estaban en ese grupo. ok. Y entonces tenían libros en la casa de un señor, uno de los grupos gnósticos más fuertes en Latinoamérica, lo encabezó en su momento un señor que se llamaba Samael Aun Weor. Y él, pues, hacía libros. Y pues ahí en el grupo se los vendían a mis papás y pues mis papás los llevaban a la casa, ¿no? Claro, Entonces yo agarraba algunos no me dejaban verlos porque hablaban mucho como de la magia sexual y ok. era así como, nada más estos". Ajá, Y ajá. yo me ponía a hojearlos y empecé a ver todo este tema de los elementales, de los viajes astrales, de los sueños lúcidos, de todo ese tipo de cosas. Y a mí me llamaban mucho la atención porque me ponían como a imaginarme cosas. Claro. O sea, me emocionaba leer eso, ¿no? Eso fue durante toda la infancia. Leí algunos libros más para niños de ese tipo de cosas, de almas gemelas, diferentes ondas. Y ya después sucede el divorcio de mis papás. Y pues ahí, adolescencia y juventud temprana, pues puro desmadre, ¿no? Ujú. Ya hasta los veintitantos años, que fue cuando a raíz de relaciones amorosas que como que no funcionaban bien y que yo de repente tenía explosiones así como de emociones, así me encabronaba y me enojaba. Ajá. Y yo decía, güey, es que no me siento, o sea, no me siento bien reaccionando de esa forma. Entonces debe de haber algunos caminos que me ayuden como a tener una mejor gestión emocional. Claro. Y entonces empecé a buscar, empecé a indagar, empecé a ver meditaciones, libros de tal o cual Ujú. cosa, y en algún momento, no estoy seguro si lo leí anteriormente, pero me acuerdo que yo estaba en mi oficina cuando trabajaba en una empresa, Ujú. veintitantos años, 22, 23 años, y me acordé de la palabra ayahuasca. Y Ok. entonces dije, ayahuasca. ¿Y ya habías leído en tu infancia de ayahuasca o no te había No me tocado acuerdo, todavía leer de eso? no Ok. recuerdo. O sea, y no recuerdo que alguien me haya mencionado eso antes. Ujú. Fue algo como medio extraño. Y pues ya me puse a investigar. Me puse a investigar ayahuasca y pues ya encontré un grupo que se llama, creo que todavía existe, Ayahuasca México. Y ahí fue donde asistí a mi primera ceremonia de ayahuasca. ¿Con qué expectativas asististe? Mm, ¿Qué estabas buscando? Mira, yo ya había probado anteriormente otras sustancias sintéticas, pues entre la fiesta y todo eso, Ujú. pues anfetaminas y pues cosas como para el cotorreo, ¿no? O sea, Claro. como para vivir la fiesta más intenso. También llegué a probar antes el LSD, la Ujú. dietilamida de ácido lisérgico, y pues se me había hecho como muy interesante. Claro. Y digamos que yo tenía ese background de conocimiento y de experiencia antes de ir a la ceremonia. Entonces dije, pues por lo que leo, esto está más fuerte que las cosas que ya he experimentado. Ujú. Y yo con la intención o con la expectativa que iba, era como de conocerme un poco más y pues de saber, de la curiosidad, de ver qué es lo que podía encontrar
en esos espacios, ¿no? Creo que justo la palabra curiosidad es de lo más fuerte en esto. Ujú. La curiosidad te lleva a un buen de cosas. Sí, sí, por ejemplo, a mí cuando me llega mucha gente, pues yo me acuerdo mucho de ese entonces, ¿no? Me dicen, no, es que tengo la curiosidad de, pues, de experimentar y todo eso, ¿no? Y digo, pues eso es bienvenido porque me resuena con lo que yo viví en ese entonces, ¿no? Ujú. Entonces, la ayahuasca fue lo primero que yo conocí ya como en un entorno no recreativo ni lúdico, ni de fiesta, sino como ya más ceremonial. Ok, ¿y cómo te Ujú. fue? Fue Sí. una arrastrada sabrosa. ¿Cuánto duró? Porque hay como distintas ceremonias, ¿no? Hay unas que son como de Ujú. un día y otras que 3 días se encierran y hacen. ¿Cómo fue la tuya? Fíjate que esta ceremonia que asistí fue durante el día. Ujú. Fue a la salida de Guadalajara, en Tlajomulco, si no mal recuerdo. Y pues nos quedamos de ver en un lugar como a las 2 de la tarde. La ceremonia empezó como a las... No, no es cierto, nos vimos en la mañana y la ceremonia empezó como a las 12 del día, 1 de la tarde. Y pues el efecto te dura que como 5 o 6 horas más o menos. Y pues sí, fue una experiencia bastante interesante, porque al principio pues yo decía, no, pues vas, o sea, te dan la explicación y todo eso, a mí me explicaron y toda la onda, y pues ya te dan el vasito para que la tomes. Ujú. Es como un té, Es como un una bebida. brebaje, sí, Ajá. es como un brebaje con un sabor bastante fuerte, y ya cuando la tomé, duré como 1 hora, más de 1 hora, como que yo no sentía nada. Y yo así como de que, híjole, no, pues como que esta cosa no pega, como que esta cosa no es lo que dicen, ese tipo de ondas. Típico, creo que eso es lo que Sí. cualquiera. Y empecé a relajarme, empecé así, estaba acostado en el suelo y empecé a relajarme con los ojos cerrados y de repente, ¡pum! Empecé a entrar como en ese estado que quienes hemos estado en una ceremonia, pues ya saben de lo que les hablo, ¿no? O sea, como ese estado donde empiezas a tener más sensibilidad de los sonidos, empiezas a tener más sensibilidad también de tus pensamientos, de tus emociones, de tu cuerpo, y pues me acuerdo que me espanté un poco, porque empecé a sentir mucho, Claro. y empecé a escuchar mucho, y la música la escuchaba como si tuvieras las bocinas Sí, 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 aquí, sí, ¿no? sí. O sea, bien intenso. Y empecé a escuchar a la gente que empezó a vomitar y ese tipo de cosas que son muy características de las ceremonias de ayahuasca. Y pues a mí mm, me entró un poquito de miedo en ese entonces, pero ya después me relajé y pues entré en mi experiencia. Y una de las partes más fuertes que tuve en ese entonces, pues estaba bien chavito y era la primera vez que tenía como este tipo de experiencias, Ujú. es que o sea, sentía como una desorientación muy intensa. No sabía ni qué día era, no sabía cómo había llegado ahí, no sabía qué hora era, no sabía quién era yo. O sea, y en mi mente estaba tratando como de armar diferentes, a través de diferentes recuerdos, como tratar de armarle un sentido a mi realidad. Así, no, no, yo soy Claudio, yo trabajo aquí y Sí, yo sí, hago esto, o sea, como tratando de aterrizarme, ¿no? sí. Pero justo es la búsqueda del Ujú. pasado o del futuro. O sea, Exactamente, justo estás en el presente en el cual no importa quién eres, cómo te llamas, nada, porque estás aquí. Pero exactamente. tratamos de buscarle un centro y nuestra forma de centrarnos es nuestros recuerdos. Con tus referencias, con las Exacto. referencias que tienes. Sí, pues en esa ocasión fue bastante intenso y pues ya después dije, creo que ya no voy a volver a hacer esto. O Ajá. sea, en ese entonces, Sí, sí, primera sí. ceremonia, me acuerdo que salí y Y dije, dices, no, no, yo creo no que fue. como que no es lo mío y parte porque vi cosas que que me inquietaron, vi cosas de mí que me inquietaron y que me fueron como incómodas observarlas y como que dije, híjole, no, o sea, como que es muy incómodo estar en ese tipo de situaciones. Pero, pues con el tiempo me seguí yendo a meditación, seguí buscando información y todo eso, y pues me llegaban las invitaciones Ujú. de, oh, va a haber la ceremonia tal día y tal y tal. Y pues ahí empecé a ir varias veces y así. Todo esto era dentro de una búsqueda tuya, una búsqueda de conocer, de explorar, de mejorar. Ujú. Eso fue lo que te llevó a seguir Sí, buscando. pues básicamente, yo ahora que lo veo en retrospectiva, Ujú. o sea, ya que estoy en este punto y que puedo ver las cosas de ese entonces, pues digamos que puedo decir que a través de hacer la ceremonia de ayahuasca se movieron cosas en mi interior que me despertaron curiosidades y que me despertaron como esta hambre de saber más, Ok. como esta hambre de conocer más, como darme cuenta que lo que yo vivía así como en el día a día, pues nada más era como una capa muy superficial de la existencia y Ujú. que a través del uso de la ayahuasca, a través también de meditaciones profundas y todo eso, podía acceder a como la siguiente capa, o sea, Sí. como para poder observar las cosas con una mayor profundidad. Ujú. Y pues eso despertó en mí
buscador, que ya después lo convierto en encontrador, porque quien se la pasa buscando, pues nada más se la va a pasar buscando, ¿no? Ok. Entonces yo le digo a la gente, sí hay que ser buscadores, pero va a haber un punto en el que tenemos que convertirnos en encontradores. Porque el que busca y se le puede pasar toda la vida buscando, pero pues va a llegar un punto en el que tienes que asumir cierta madurez y cierta responsabilidad en tu proceso para decir, ahora quiero encontrar esto. Ahora quiero encontrar la respuesta a esto que me está quejando y pues a darle, Sí, a si no, darle, a si darle, no, a darle. nunca tiene fin porque te la pasas buscando algo que... Exactamente. Ok, qué interesante, amigo. Y luego, bueno, en este camino de exploración, ¿cómo fue que llegaste a pasar de ser un, vamos a llamarle un consumidor de estas situaciones, Ujú. a ahora tú compartirlo? Ahora tú, ya que tuviste un aprendizaje, dijiste, ahora quiero compartirlo con más personas. Pues de entrada es como algo que no lo tenía como planeado. Ya ahora entiendo que es parte del camino de cada uno de nosotros y que en cada punto de experiencias que vamos teniendo, tomamos una decisión. O sea, yo a través de ir a la primera ceremonia de ayahuasca, ahí se planteó la primera decisión, ¿no? O sea, como la primera disyuntiva. Ajá, O ya no regreso, o pues regreso. claro. Y pues en alguna línea del tiempo posiblemente, pues yo ya no fui. Y pues ya, ahí se quedó como una experiencia bien loca, bien intensa, y pues ya. Pero tomé la decisión de seguir viniendo, de seguir asistiendo. Y pues eso me llevó a establecer lazos de amistad con las personas que hacían las ceremonias de ayahuasca. Ujú, Y llegó un punto en el que yo les dije, pues ¿saben qué? También tengo amigos y conocidos en Guanajuato que les gustaría experimentar esto y que yo sé que les podría ser de mucha ayuda. Entonces, ¿qué les parece si yo les ayudo a organizar ceremonias acá en Guanajuato o en Querétaro? sí, Y pues empecé a ayudarles a organizar y todo eso. Y pues yo organizaba y asistía a la ceremonia como un participante más. Pero ya después empecé ahí a hacer más y más y llegó un punto en el que me dijeron, oye, ¿no te gustaría ayudar? Y yo dije, pues sí, también otro punto donde toma la decisión, ¿no? Que es claro. así como de, no, pues yo estoy chido aquí como pues estando nada más, yo vengo aquí a disfrutar, Ujú, ¿no? Pero tomé la decisión de sí ayudar a las personas y pues es ponerte al servicio. O sea, es ponerte al servicio de ayudar a que se paren. En la ceremonia de ayahuasca hay mucho vómito y ese tipo de cosas. Y pues ahí estar acercándole las cubetitas a las personas. Así viendo que una persona estaba a punto de vomitarle al de al al lado. lado, Y pues así, ay, ay, aventarle la claro, cubetita para que vomitara en la cubetita y no le vomitara a la persona de al lado, todo claro. eso, ¿no? Y llegó un punto en el que también me permitieron empezar a compartir la medicina como pues platicas con las personas que ya llevan más tiempo y pues yo ahora lo veo, o sea, ves a las personas que tienen como la disponibilidad de ayudar, ¿no? Esta Ujú, disponibilidad del servicio. Y yo considero que en ese entonces, pues la gente que me lo permitió, pues lo vio en mí. Entonces yo empecé a compartir también la medicina, con sus indicaciones, pues con todo el protocolo que se lleva en una ceremonia. claro. Y ya tiempo después empezaron a mí a preguntarme, oye, ¿cuándo haces ceremonias? Y empezamos a organizar en grupos chiquitos y todo eso. Y siempre todo había sido como de boca en boca. Claro. O sea, como al amigo del amigo, a la mamá, mi hermano, a mi primo. Y pues empezó a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente. Pues de hecho, así fue como tú llegaste, Sí, que claro. te invitó una amiga y todo Se va eso, ¿no? haciendo. Pero inicialmente entonces era nada más como ayahuasca. Al principio, la medicina o lo que el psicodélico, el enteógeno que llegué a utilizar a un principio fue pura ayahuasca. Ok. Ujú. Sí. Sí, está interesante. Es medio ruda la ayahuasca, ¿no? O sea, no es como para cualquiera, Sí, es fuerte sí, sí, también. sí. O sea, tiene sus peculiaridades y sus particularidades. Pues así como está el mango, como está la naranja, como están todo este tipo de diferentes alimentos y diferentes hierbas y todo eso, cada una tiene como sus peculiaridades. Y la ayahuasca pues tiene las suyas, tiene su forma de trabajar, tiene la forma de manifestarse dentro de ti y tiene la forma de mostrarte cosas. Claro. Y es Ujú. justamente, es lo que la diferencia, bueno, a la ayahuasca y a otras medicinas ancestrales, digamos, de una droga, artificial o esto, ¿no? O sea, esas son, como lo mencionabas, más en un ámbito recreativo, más de relajo, más de, ok, pero acá es más hacia adentro, incluso
no está padre a veces. O sea, lo sufres, ¿no? Lo sufres, pero justamente es como porque vas hacia adentro, tienes que conocerte. Si tú estás mal en ciertas cosas, a lo mejor eso se exponencia y lo sacas y te hace ver demonios o cosas que no quieres o que no querías. Sí, Pero justo no es, me voy a divertir con una ayahuasca o con unos hongos, es sí. otra onda. De hecho, aquí es algo como muy interesante porque nuestra cultura, o sea, la cultura en la que vivimos, la cultura mexicana, la cultura occidental, tiene como ciertos términos que son utilizados como hasta de forma despectiva, ¿no? Sí. Y sin que sepamos en realidad bien qué significan. O sea, la palabra droga muchas veces es como de, ay, no es que se van a drogar y se van a poner bien locos y que no sé qué, ¿no? Ajá. O es que eso que tú utilizas, eso que compartes, estas cosas son drogas, ¿no? Ujú. Y yo le digo, mira, yo soy bioquímico. De formación académica, yo soy bioquímico. Ok. Así que, pues hasta en mi carrera, este tipo de cosas me llamaban la atención. Sí, claro. Entender cómo funciona a nivel molecular y todo ese tipo de cosas, las interacciones que tiene con nuestro cuerpo, con nuestra química personal, todo ese tipo de cosas siempre me han llamado la atención. Así que desde una perspectiva bioquímica y farmacológica, una droga es cualquier sustancia externa al cuerpo que produce un efecto en tu sistema nervioso. Entonces, partiendo de ahí, el café, el azúcar, la nicotina, o sea, estamos en contacto todo el Todo el tiempo a tiempo, través sí. de alimentos con drogas, por así decirlo. Claro. Nada más que la cultura, pues ha designado como este término como algo como despectivo, ¿no? Ujú. Pero si nos ponemos como farmacológicamente rigurosos, estas sustancias, incluido la cafeína, incluido los componentes del cacao, o sea, todo eso, todas esas sustancias son drogas. Claro. Nada más depende de cuál es el contexto y para qué lo estamos utilizando y hacia dónde nos está llevando. El contexto justo porque incluso en Estados Unidos droga es la medicina. Cualquier medicina, las farmacias son droguerías. En las droguerías, Entonces exactamente. es también una cosa de contexto, de término y de para dónde vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, amigo. Oye, ¿y en qué momento empezaste con los hongos? Mm, Que fue como yo te conocí, sí. justamente. Ya tiene unos años. Mi primera experiencia con hongos, yo creo que fue yo creo que será cerca de unos 10 años. Ok, sí, un Eh, rato. de hecho, o sea, mi camino con las medicinas, con la ayahuasca ahorita tengo 35, yo creo que sí fue hace como unos 12 años. Ok. Y desde entonces, o sea, yo le digo a la gente, yo ya perdí la cuenta de cuántas ceremonias he estado, tanto ayudando como participando, como consumiendo, como Ujú. estando ahí, o sea, yo ya perdí la cuenta, ¿no? Y no lo digo en un sentido así como de, no, yo ya hice un montonal, sino simplemente porque, pues, ya se convirtió, ya llegó un punto en el que se convirtió en parte de mi vida. Claro. La primera vez que consumí los hongos fue en la naturaleza. Ujú. Los piscamos de las popós de las vacas y todo eso, acá con un Ajá. grupo de amigos y de amigas. Hicimos nuestro pequeño ritual Claro. y pues ahí nos la pasamos en la tardecita, Ok. Pero hay que disfrutando saber y también todo eso. cuáles hongos agarrar. No Ah, vayas a sí, agarrar sí, cualquier sí. cosa, ¿eh? No vayan a agarrar cualquier hongo que se encuentran. Puede ser peligroso incluso. Sí. Hay que saber. De hecho, por ahí dicen, o sea, está un dicho de que todos los hongos son comestibles al menos una vez en la vida. Claro. Porque hay algunos que obviamente te los comes, Ya no te lo vuelves a te probar. produce una neurotoxicidad, una intoxicación muy fuerte y pues hay gente que se muere. Y hay Claro. personas, o sea, hay historias bastante tristes de familias enteras que se van al monte y que piensan, porque no tienen el conocimiento de cuáles hongos son los comestibles, ni siquiera mágicos o enteogénicos, sino Ujú. de cuáles son comestibles y pues se los comen y pues días después pues ya Los comen como un alimento. como alimento, como champiñones. Sí. Ajá, y pues resulta que no eran comestibles, Sí, eran sí, hay que tóxicos. saber. Ahí pónganse muy abusados, no vayan a agarrar cualquier cosa. Por eso hay que saber con quién, con qué persona acercarse y que les dé la medicina adecuada. No se coman las cosas que se Exactamente. encuentran en el bosque. Entonces, está cañón. Sí, sí, sí. A mí, justo ese contacto que tuvimos, primer contacto con la ceremonia de hongos, fue bastante interesante. Para mí, no sé, fue un acercamiento padre, ¿no? O sea, me gustaría incluso compartir un poquito cómo lo viví yo, cómo viví esa ceremonia. Pero justo antes de eso, quisiera como quitar esto de qué son los hongos y qué Ujú. no son los hongos. Porque justamente hay mucha confusión aquí. Incluso alguna amiga alguna vez me comentó cuando le dije que hice esta ceremonia, es que no te vayas a volver adicto a eso. Y yo Ujú. me quedaba... Primero, se me hizo muy lógico porque para
ir a esa ceremonia, al menos a la que yo asistí contigo, y hay una preparación previa, Ujú. ¿no? Había que no alimentarse con carne, ciertas cosas que Sí, tú sí, nos sí. vas recomendando, para lo cual hay que hacer un esfuerzo, porque estamos también Exacto. acostumbrados a comer bien mal, a estar tomando un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo previo. Ujú. Ya que estás en la ceremonia, también es algo, como te decía ahorita, no es algo así recreativo, wow. Es Ujú. algo hacia adentro, algo de pensar, de introspección. A veces puede ser duro si tienes cosas en ti fuertes que necesitas sacar. Entonces, no te haces adicto a eso porque hay mucho que hacer, ¿no? No es como que te echas un porrito o un éxtasis que te manda para arriba Ujú. inmediato, ¿no? Entonces, creo que hay muchos mitos acerca de esto. Y justo, cuéntame, ¿qué son los hongos? Sí, y sobre todo ahorita que lo mencionas, ahorita estamos en una época donde está habiendo un boom. Ujú. O sea, se habla como de el segundo boom de los psicodélicos, ¿no? Sí, Que ya lo tuvimos en los 50, 70, en ese lapso de sí. tiempo, pasaron cosas. Se bloqueó mucho por gobierno y por algo en Hay Estados diferentes, Unidos. así Muchas diferentes, teorías, diferentes ¿no? aspectos que llevaron a que se criminalizaran y se catalogaran como drogas fuertes al nivel de una heroína, de cocaína, de este tipo de sustancias, ¿no? Yo vi algo, a ver, Ajá. desmiénteme si me estoy yendo para otro lado, pero yo vi algo que incluso cuando fue lo de Vietnam, la guerra de Vietnam y esta onda, los soldados, o esa época fue como medio hippie, pues empezaron a consumir este tipo de medicinas y eso Ujú. les abría la mente, los hacía pensar, incluso se le estaban cuestionando por qué estoy yendo a la guerra, Sí. por qué me voy a ir a matar a otro que ni conozco. Entonces, eso no le conviene al gobierno que no estés ordenadito en lo que ellos están diciendo, ¿no? No les Sí. conviene que expandas tu mente con hongos, con marihuana, con distintas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, que eso fue también uno de los factores en los cuales dijeron, no, vamos a quitar esto. El LSD creo que fue el que estuvo por ahí también metido. Sí, sí, Si sí. va por ahí algo así. Sí, de hecho, es algo bien interesante y lo platicaba con Jessica, con mi pareja, Ujú. Que ya en estuvo la aquí, por mañana, y ya estuvo cierto. aquí contigo. Ya, Sí. saludos a Jessica, que está por allá sentada. Ah. Que es algo bien interesante porque a lo largo de la historia de la humanidad, como lo mencionaba al principio, Ujú, hemos entrado en contacto con diferentes sustancias, con diferentes vegetales, con diferentes extractos a partir de esos mismos vegetales o hongos o diferentes cosas, ¿no? ujú. Sin embargo, es muy curioso y es algo como para reflexionar que algunas de estas sustancias o algunos de esos elementos han sido catalogados como algo malo y hay otros que son totalmente, o sea, que se promueven dentro del sistema, ¿no? Claro. Y es como de entrada entender que nosotros estamos en un sistema de dominante. O sea, estamos en un sistema donde siempre debe de haber alguien que está dominando las cosas. Ujú. O sea, ahorita se llama sistema capitalista neoliberal, en algún momento futuro se va a llamar de otra forma, pero desde hace miles de años hemos estado, se llamaba un sistema feudal en un entonces, o sea, diferentes dinámicas, pero siempre ha sido un sistema de dominancia. Ujú. Siempre, siempre, siempre ese es el común denominador en los últimos miles de años, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sucede con algunas de estas sustancias? Que algunas son útiles para el sistema y otras no. Por ejemplo, ¿cuáles son útiles para el sistema? En una época que fue como la revolución industrial y todo eso, era útil para el sistema que el individuo estuviera despierto, que fuera eficiente, que tuviera energía. Claro. Entonces fue cuando se empezó a difundir con una mayor fuerza la cafeína, el azúcar, ciertos tipos de tés que mantenían a las personas Con pues energía. con energía, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede todavía ahorita? O sea, en la oficina puede haber, o sea, no puede haber, puede no haber comida, Pero café. pero está la cafetera, ¿no? Claro. O sea, hay una cafetera así como de, ay, es que si no tomo el café en la mañana no despierto. Sí. Y son puras construcciones mentales, No porque es una cortesía, es para que se pongan a trabajar y se pongan, no digan, ay, qué padre nos cuidan aquí. No, hombre, es para que estén pilas y trabajen sí, más. exacto. O sea, y es como importante ver eso porque ha sido parte de la construcción de esta narrativa en la que nosotros vivimos. ¿Qué es lo que sucede con otras sustancias? Por ejemplo, con los hongos, que ahorita que nos Ujú. vamos a enfocar más en eso. Sí, sí. Pues los hongos no te permiten en un momento dado como estar haciendo las cosas, no te permiten hacer como tu trabajo diario en dosis fuertes porque te mandan mucho hacia adentro. Y cuando vas hacia adentro, empiezas a cuestionarte ciertas cosas. Claro. Una de las cosas que hacen los hongos, que ahorita vamos a ahondar en ello, es que te permiten ver la vida desde perspectivas diferentes. Y entonces eso genera un cuestionamiento. Eso genera así como yo siempre he estado así, ¿no?
pero ¿qué tal si un día agarro y me siento así? Ujú. Entonces empiezo a ver las cosas de una perspectiva diferente. Claro. Y eso me genera un cuestionamiento. Entonces, ese tipo de situaciones, para el sistema dominante en el que nosotros estamos ahorita, No conviene. pues no es conveniente. Ujú. No es conveniente, que fue lo que sucedió en los 60s, cuando se dio este boom del LSD, Ujú. gracias a que el doctor Albert Hoffman lo sintetizó a partir del cornezuelo de centeno y todo ese tipo de cosas, y que se empezó a difundir entre los jóvenes. Sí, Pues había jóvenes que se negaban a ir a la guerra. Y fue claro. una de las primeras veces, si no es que la primera vez en la historia de la humanidad, donde la juventud se negaba a participar en un evento bélico. Claro. Porque antes, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, hasta era un motivo como de orgullo, ¿no? Sí. O sea, de hecho hay una Patriotismo. película que se llama Sin Novedad en el Frente. No me digas que la acabo de recomendar. Se la recomendé a unos amigos. Ujú. Le dije, véanla. No me creían. Es Está buenísima. 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 Y Véanla, si no vean el frente. verdad está en Netflix. Y sobre todo que se vea con los ojos no de una película de acción, sino de ver cómo la juventud, o sea, como hasta los amigos eres como de, no, ya nos inscribimos y vamos a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Y el que no se había inscrito se sentía como fuera del círculo Claro. social. Entonces como de, hasta sin el permiso de mi papá, yo voy y me inscribo, ¿no? Claro. Y eso cambió cuando en la guerra de Vietnam empezó a difundirse el uso del LSD. Ujú. Empezó a cambiar la perspectiva de los jóvenes. Y pues ahí hubo algunos agentes que yo siento que a veces como que salieron medio del huacal, como el doctor Timothy Leary, que tiene cosas muy buenas, pero también algunas ideas como muy extremas, que decía que hay que darle LSD a todo mundo para que la sociedad cambie y todo eso. Pero pues bueno, Lo malo que no seríamos funcionales. exactamente, y no es para todo mundo. Sí, también. O sea, que eso también es algo de lo que podemos hablar. No es para todo mundo. Yo no se lo recomiendo a todo mundo porque sí requiere que, más que tener una experiencia bien loca y bien psicodélica, si lo quieres incorporar en tu vida, requiere de una responsabilidad con tu propio proceso personal y de hacerte cargo de las cosas que empiezas a observar en ti. Porque si no, pues de nada sirve, ¿no? Claro. Ujú. Sí, está bastante. Bueno, esa película que mencionas ahorita a mí me gustó mucho, me sacó mucho de onda Está- también. Porque es no sé. Yo como que creo que todas las películas de guerra son similares, ¿no? El patriota y el superhéroe, casi casi los soldados, wow, que lo que lograron. Yo aquí lo vi al revés. Soldados muertos de miedo que no sabían ni qué estaban haciendo y que ves morir a tu amigo. Y, o sea, no eran los héroes, eran personas que no sabían por qué se estaban matando entre ellas. Y Exactamente. me gustó muchísimo. Es Sí, sí, sí. la recomendación para saber. Y entonces, amigo, justo. Entonces, se ocupan estas sustancias, empezamos con lo de los hongos. ¿Qué es el hongo? ¿Y qué no es el hongo? Pues mira, ya digamos como que acotándolo, Ajá. el reino fungi, que no son plantas. De hecho, por ahí dicen los biólogos que los hongos son más similares a los animales que a las plantas. Es otro reino totalmente Sí. diferente. Dentro de ese reino fungi hay algunos hongos que tienen sustancias, específicamente la psilocibina, que nos ayudan a entrar en lo que comúnmente se llama estados alterados de conciencia. Ujú. Los hongos que más se utilizan son de la familia de la Stropharia cubensis o de Psilocybe cubensis, y estos pues contienen esta molécula psilocibina, que es la que te induce como estos estados alterados de conciencia, Ok. estos Ujú. estados holotrópicos que les mencionaba el señor Groff, que pues te hacen como entrar en contacto profundo contigo mismo, ¿no? Claro. Aquí hay que ser como muy atento de que estas sustancias o estos hongos que se utilizan, lo hemos utilizado desde hace miles de años. O sea, no es una cosa de que desde que empezó el documental de Netflix súper famoso de Fantastic Fungi o Ujú. cómo cambiar tu mente y todo eso. Sí, sí. O sea, mucha gente piensa que es algo Muy nuevo. como actual, ¿no? Sí. En realidad, hay estudios que muestran que los hongos, que el Psilocybe cubensis posiblemente fue la primera sustancia o el primer elemento Ujú. enteogénico psicodélico con el que el ser humano entró en contacto. Y de hecho hay algunas teorías muy interesantes planteadas por un señor que se llamaba Terence McKenna, por ahí de los 80s, 90s, donde él decía que posiblemente al momento de que el humano primitivo, los homínidos, entraron, nuestros antepasados de hace veintitantos mil años, porque estamos hablando del Paleolítico Superior, cuando entraron en contacto con estos hongos en algún lugar de África,
empezaron a desarrollar su cerebro. Ok. De hecho, esta teoría se llama la teoría del mono dopado o Stone Ape, porque era así como Buen nombre. del homínido que Ajá. entra en contacto con el honguito y al momento que se los come, ¡pum! Ok. O sea, le truena, le vuela la peluca, ¿no? Sí, sí. O sea, la experiencia. Y al momento que entramos en contacto con estos hongos, nuestro cerebro empieza a desarrollarse de una forma muy acelerada. Ok. Toda la evolución que había tenido en miles de años fue acelerada a que en un lapso relativamente corto de tiempo, porque la evolución es un proceso lento, Claro. se empezó a acelerar, 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 hasta que nosotros desarrollamos nuestra corteza prefrontal, posiblemente gracias al uso de este tipo de sustancias. Suena muy lógico. O sea, sí, Sí. suena interesante esa teoría. Y digamos que se defiende mucho que es que los hongos fue lo primero que utilizamos porque no requiere ninguna preparación. Claro, era justo como decías, probar. Algunos se murieron por andar probando, unos los que no eran, ajá. y otros justo. O sea, no Sí, habría sí, que, justo, ninguna preparación. Ya te lo comías. Por ejemplo, la ayahuasca necesita cortar la liana de ayahuasca, agarrar los arbustos de chacruna, que es lo que por lo general se utiliza, esos dos ingredientes para hacer el brebaje que comúnmente se conoce como ayahuasca. Ujú. Y pues se necesita una cocción, se necesita como, o sea, tuvo que haber ahí un proceso de desarrollo, ¿no? Claro. Así de observación, de experimentación y todo eso. En cambio, el honguito, tú agarras y pues ahí lo ponen en el libro que se llama Alimento de los Dioses, de ese señor, que posiblemente esos homínidos antiguos, pues al momento de estar en contacto con las vacas primitivas, pues vieron que eso crecía en las popós y pues fue así como de, pues vamos, o sea, vamos a probarlo y pues por ahí, pum, se dieron cuenta que eso les producía un estado alterado de conciencia. Ok. Ujú. Experimentar. El ser humano siempre anda probando cosas. Pues ustedes no prueben así. Es que luego vayan a decir, es que yo me comí un hongo que me encontré. No, no puede ser, no va por ahí. Ok, entonces bueno, descubrimos este hongo muy específico que ¿a qué nos ayuda? ¿Para qué sirven los hongos? Estos, en esta intención. Sí, ¿O por qué, perdón? ¿O por qué alguien se acercaría a buscar una ceremonia de hongos? ¿Es recomendado para alguien que está buscando qué? súper, súper buena pregunta. Cuando nosotros utilizamos o ingerimos el hongo, este hongo, digamos que tiene una molécula que se llama psilocibina. Ujú. Esta molécula psilocibina, cuando es metabolizada en nuestro cuerpo, se convierte en una molécula que se llama psilocina. Es muy similar la estructura a la serotonina de nuestro cerebro. Ok. Entonces, cuando esa molécula llega a nuestro cerebro, a la parte de la corteza prefrontal, hay unos receptores, que son los receptores 5HT2A, si no mal recuerdo, que son los que captan la serotonina. Entonces, al momento de que llega a estos receptores, los receptores captan la psilocina y eso nos produce una experiencia de profundización, un Ok. estado alterado de conciencia. Ujú. ¿Para qué puede ser útil esto? Desde entonces, o sea, desde lo que te cuento de hace miles de años, Ujú. nos dimos cuenta que eso nos producía trances estáticos. O sea, antes, desde siempre, se utilizaron en situaciones ceremoniales para entrar en contacto como con los dioses, para entrar en contacto como con este otro mundo que no podemos percibir en el día a día y este tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros lo utilizamos en una ceremonia, nos permite entrar como en un estado diferente de conciencia que podemos generar un diálogo profundo con nosotros y también interactuar con la realidad desde una perspectiva diferente. Ahorita que dijiste esto de con los dioses, Ujú. yo justo me puse a cuestionarme si esto te ayudaba a acercarte a los dioses o esto te creaba a los dioses, ¿no? O sea, esto es como muy amplio. Ahorita te digo por qué, porque justamente algo así me pasó cuando, bueno, vamos a empezar a contar eso también, ¿no? ¿Te parece si contamos justo eso? Vamos Sí, a contar sí, cómo es adelante. la experiencia y justo cómo es una ceremonia de hongos, ¿no? Como te decía, previamente tú mandaste unas indicaciones para la ceremonia. ¿Cuáles Ujú. serán esas indicaciones para preparación previa? En la forma en la que nosotros lo hacemos, Pero hay varias, supongo. hay diferentes, o sea, Ok. hay diferentes. Ujú. Hay diferentes formas, hay diferentes maneras de acercarse, hay diferentes dinámicas que utilizan las personas para hacer la ceremonia, ¿no? Ujú. En la que nosotros compartimos desde antes
desde que la persona manifiesta su interés de asistir a una ceremonia, ya sea que contacta a mí o contacta a alguien del equipo, pues empezamos como a dialogar con esta persona. ¿Sabes de qué se trata? ¿Estás informado de lo que estás, de lo que quieres estar? O sea, no es así como de, ah, muy bien, pásale, vente, Sí, ¿no? sí, me acuerdo que mandas como un Un cuestionario, ¿no? cuestionario para conocer diferentes puntos, para saber si no estás tomando algún medicamento que pueda entrar que pueden, entrar en conflicto Ujú, con los hongos, con los componentes de la medicina, y pues para garantizar tu seguridad en todo momento. Eso es algo como súper importante. claro. Garantizar tu seguridad, nuestra seguridad y la seguridad de todos quienes asisten a la ceremonia, ¿no? Como digamos, como preparación, le solicitamos que empiecen una dieta que no incluya ningún tipo de alimento derivado de animales Ujú, o animales directamente, ujú, que le bajen a su consumo de cafeína, que le bajen a su consumo de azúcar, de nicotina, que si hay consumo de THC, se elimine el consumo de THC porque eso ujú. puede generar que la persona no entre en la experiencia. Ok, También empiecen a guardar su energía sexual, o sea que no mantengan relaciones sexuales días antes, ni se masturben días antes de ujú, de la ceremonia, y que empiecen a trabajar mucho como en su intención. O sea, ¿qué es lo que quiero trabajar yo en la ceremonia? Para que yo tenga un punto de partida, para que tú tengas un punto de claro, partida y que no sea nada más así como, pues a ver qué pasa, claro. ¿sí? Que igual cuando uno está en la experiencia, pues se te Sí, abren la vas por una mente así cosa a lo muy mejor y cabrón. terminas en otra, ¿no? Pero, Ajá. ¿cuáles son obviamente esto es muy personal de cada quien, Ujú. pero ¿cuáles son las intenciones más comunes por las cuales la gente, al menos con esa primera intención y esa búsqueda, se acerca a este tipo de ceremonias? Curiosidad, autoconocimiento, Ujú, sanación. Y sí, pues básicamente son como esas intenciones. En las primeras dos, yo les digo que eso ya viene intrínseco en la experiencia. claro. O sea, vas a probar algo nuevo, Sí, ya ¿sí? con eso Así que ya, la curiosidad ya, o sea, eso es ya como que está. ya está, o sea, ya está dado. Autoconocimiento, vas a entrar en un estado de conexión profunda contigo mismo, donde vas a generar un diálogo contigo mismo, entonces ese autoconocimiento también digamos que ya está dado. Sí, Y el set and setting, o sea, todo el contexto que nosotros creamos alrededor de la ceremonia, pues está enfocado en que tengas ese periodo de autoconocimiento, ¿no? Esa facilidad de entrar en contacto contigo. Y donde más, digamos, hago yo énfasis es en la sanación o en la solución de ciertos problemas o conflictos que pueda tener la persona. Y ahí es donde los pongo a chambear. Donde digo, ok, o sea, pero ¿qué específicamente? Porque de repente es como de, o sea, ¿qué te gustaría mejorar en tu vida, no? No, pues claro. todo, es que estoy de la chingada. Ujú, Es como de, ok, o sea, está sí, muy cabrón. no hay, claro. Ajá, ¿cuál es lo más urgente? ¿O qué es lo que te está generando más problemas en tu día a día? Para que eso que te está generando más problemas en tu día a día o que te ha generado desde hace no sé cuántos años, puedas trabajarlo y puedas encontrar la forma de solucionarlo. Porque la ceremonia no te lo va a solucionar. O sea, en la ceremonia tú no vas a solucionar el problema que tienes con tu papá o con tu pareja, porque ni tu papá ni tu pareja están ahí, Claro, ¿sí? O sea, es una experiencia muy personal. Lo que te va a generar es que empieces a ver la situación desde una perspectiva diferente para que a ti te genere una forma diferente de solucionar la situación. ok. Ujú. Ya con esa base ya puedes llegar más claro a tener A lo que se a viene, una sí, sí, sí. intención, porque si no, nada más vas como, Y, como que me curen, hacer magia, pero que te curen de qué. exactamente. Sí, por ahí dicen los magos que todo mundo creemos querer lo que creemos saber lo que queremos hasta que tenemos que expresarlo. Mm, O sea, todo mundo creemos saber qué es lo que que necesitamos en nuestra vida claro, hasta que tenemos que expresarlo, ¿no? Y yo les digo, lo más indicado y mi recomendación es que tú llegues con lo que quieres trabajar en tu ceremonia, con lo que quieres trabajar en tu experiencia, expresado en una frase, en tiempo presente y en primera persona. Toda tu historia y todo tu drama y todo lo que te ha pasado y todo lo que te ha dolido, tienes que acotarlo sí, para calmar ese diálogo interno, esa rumiación mental que tenemos, para acotarlo y claro. decir, este es el pedo. Ese simple Esto es lo ejercicio, que quiero trabajar. eso ya te da claridad. Exactamente. Y eso ya empieza a ser un trabajo sanador. Claro, O sea, desde antes ya empieza a ser un trabajo sanador. Y pues ya cuando llegamos a la ceremonia, pues ya ahora sí que empezar pues ya ahora sí nos vamos profundo, ¿no? claro. En la ceremonia, bueno, en esta que yo asistí, creo que fue un poco atípica, porque normalmente las hacen como de una manera muy natural, ¿no? Como en un exterior. Ujú. Esta me tocó a mí adentro, era en una casa.
éramos, no sé, 20 personas, algo así. Yo creo que sí, Más o eras como menos. 20 personas. Todos llevábamos como un sleeping o una cobijita como para Ujú. estar en el piso, pero cómodos. El chiste era que Sí, estuvieras sí, cómodo, sí. que estuvieras a gusto. Y en esta ocasión había una persona de Magali, saludos a Magali, tocando Ujú. cuencos, que es como haciendo algo de música, una armonía. Algunas personas llevaban una vela también. Sí. ¿Cuál era la intención de la vela? La vela es cuando empiezas a trabajar en tu intención, en Ujú. la forma en la que nosotros lo trabajamos, es que cuando tienes tu intención, días antes de la ceremonia, haces una pequeña meditación. Sí, sí, Todos los recuerdo días en hacerlo. la noche enciendes tu vela, enciendes tu veladora, empiezas a hacer como una meditación de esto es lo que quiero trabajar, en esto me quiero enfocar, y esa vela la llevas el día de la ceremonia. Y es Para una que manera de un recordatorio de esta es mi intención. Exactamente. Todo lo manejamos o trato de manejarlo en un sentido como también simbólico, Sí. porque a través del simbolismo es como nuestro inconsciente empieza a darse cuenta de ciertas cosas. Ujú. O sea, si yo voy y te lo platico y todo eso, pues se queda una impronta como más consciente, más en la parte mental, intelectual, ¿no? Ujú. Pero cuando empiezas a hacer ciertos actos, todo eso empieza a generar un lenguaje a tu inconsciente y Claro. empiezas a ponerte en un mood en el que dices, ok, o sea, me estoy preparando para tener este proceso de sanación y para tener esta experiencia que posiblemente se convierta en un parteaguas en mi vida. Claro. Entonces, justo, teníamos cada quien nuestra vela con esta parte de la Ujú. intención y empezamos con la ceremonia, ¿no? Como decíamos ahorita, tú ofreciste rapé a quien quisiera o A a quien quien quisiera. estuviera abierto Ujú. a. Yo en esa vez, pues sí lo consumí, dije, vamos a probar a ver qué onda. Paquete Igual, completo. pues sí, ya que estamos aquí, LOL Inclusive, Ujú. sí fue como que, wow, me voló la cabeza literalmente, como que de aquí atrás se me congeló. Interesante, pero sí, como que me abrió. Y después ya viene la dosis de hongos. No sé si tengas, no, ¿verdad? No traes No, hongo. no, Bueno, no, son no traigo. es como seco, como Sí, deshidratado, están ¿no? deshidratados. Ujú. Deshidratados es una cantidad, no sé. Todo, la forma en la que lo administramos Ujú. es dependiendo de diferentes factores. Dependiendo de la edad de la persona, Ok, sí. de su peso, de su altura, de como su complexión y todo eso, de lo que nos cuenta antes de la ceremonia, porque platicamos con cada una de las personas qué es lo que quieres trabajar, cómo te sientes, por qué quieres esto, o sea, Claro, como todo este tipo de cosas para tratar de entender y hacer un acompañamiento adecuado y también de su experiencia previa. sí, Si es una persona que va por primera vez, pues para mí es más importante que tenga una experiencia adecuada y que pueda llegar, o sea, pueda sacar información de la experiencia, que tenga una experiencia abrumante. O sea, porque hay otros círculos, muy respetable lo que hacen, donde es así como que atáscate y pues ahí está la persona revolcándose en el suelo, tratando de sobrevivir su cerebrito, así como tratando de hacer tierra y de agarrar todo lo ajá, que puede. Y cuando terminas así como de, ay, güey, o sea, no sé qué pasó, nada más sé que estuvo bien loco, pero pues ya, ¿no? O sea, las personas que van por primera vez, sí es mucho de mi interés que, pues que sea tranquilo, o sea, no tenemos prisa, no tenemos como que darte la revolcada de la vida, porque también hay veces que estamos tan inmersos en el drama que es como, no, yo quiero que me dé una experiencia así fuerte, porque solamente a chingadazos aprende uno y todo eso, ¿no? Y es como de, no, o sea, puedes ser tranquilo, o sea, con calma, con amor, con paciencia hacia ti mismo. claro. Entonces, a partir de todos esos elementos, se define una dosis de las variedades que nosotros utilizamos y pues ya con eso buscamos la forma de garantizar que la persona tenga una experiencia adecuada. Adecuada. Sí, Ujú. claro, es como una, no sé, un poquito, como si fuera una galleta, más o menos, no sé, una Sí, dependiendo de cantidad. la variedad ya son diferentes gramos, o Sí. sea, depende mucho. Y Ujú. bueno, la consumes, te la comes, no sabe a nada, realmente sabe como a un champiñón seco, o sea, no sé, bueno, Sí, a mí sí, no me supo a sí. nada. Y listo, no sé, habrá pasado. Obviamente yo estoy contando mi experiencia y cómo lo viví yo, ¿no? Habrá distintas experiencias de cada persona. Pues no sé, habrá pasado media hora o algo así. Cuando Mm. empecé a sentir cosas distintas, obviamente estás con esa expectativa, ¿no? Y estás, no siento nada, no siento como que quieres volar o no sé qué quieres, Ujú, no siento nada, todavía no. Entonces, bueno, pero te empiezas a relajar y empiezas a soltar ujú, justamente el querer sentir y el querer. Cuando llega ese momento ni cuenta te das realmente, o sea, ujú, ya estás en otra onda. Como yo lo viví y también fue parte de te lo conté ese día, ¿no? Fue medio raro para mí porque al lado mío estaba una amiga que en cierto momento, o sea, yo no me di cuenta en ese momento, ¿no? Pero en cierto momento ella empezó a llorar. ujú, Entonces, yo cuando estaba entre que dormido y en esta onda, no sabía si estaba dormido o despierto, yo me acuerdo que como que veía tuberías, como tuberías que se conectaban, todo como ujú, un fondo negro, y como que tuberías que se conectaban
pero como verdes, como si fueran árboles, muy extraño, o sea, todo, Ujú. todo raro, ¿no? Pero dentro de la poca conciencia a lo mejor que podía estar teniendo presente, decía, wow, o sea, estaba consciente de, ok, estoy como alucinando, ¿no? Eso estaba viendo, como muy Ujú. superficial, digamos, nada más. Yo veía Sí. cosas y lo disfrutaba. Decía, bueno, ok, está raro esto, está muy extraño. Pero luego con el llanto de mi amiga, en mi La en mi experiencia. experiencia, yo veía agua cayendo. O Mm. sea, relacioné justo yo creo que el llanto El sonido. ajá, con agüita cayendo, cayendo. Y Ujú. escuchaba llorando, llorando. Y luego había otro chavo, como a 3, 4 lugares de mí, que se estaba riendo. Ujú. Pero una risa medio rara, porque hacía Sí. como, así medio extraño, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces en algún momento yo conecté eso entre una cara de un malo, un villano, Ujú. como que se burlaba de la niña chiquita que estaba llorando. Lo Ujú. siento todo loco, ¿no? O sea, hice una conexión ahí entre el que se reía y la que lloraba. Pero todo era como muy superficial en un alucín, nada más. O sea, no Ujú. estaba sintiendo ninguna sanación, nada. Simplemente lo disfrutaba, hasta la estaba consciente. Decía, "Ay, ya estoy conectando esto con esto, pero qué loco, ¿no?" Y lo disfruté un rato. Fue un rato así, muy padre. Yo lo veía como hasta entretenido, simplemente. Y después como que ya era demasiado el llanto de al lado. Me empezó a abrumar. Sí, sí, Me sí. empezó a abrumar y mucho ruido de la gente me abrumó mucho. Tal vez justo por la forma en la que yo soy, me abrumé de tanta gente. Yo necesitaba a lo mejor más soledad, ¿no? Incluso te lo dije, Ujú. es que me siento abrumado, amigo. ¿Qué hago, no? Sí, sí, Y sí. me acuerdo que me dijiste, tal vez, te digo, no estoy como conectando. Ujú. Y hubo un momento que me dijiste, ¿quieres más? Pero me acuerdo cuando me dijiste, ¿quieres más? Te vi la cara como que se te hizo así tan extraña. Y yo, órale, sí. ¿No? Todo esto te les digo, estoy hablando de la parte superficial, alucinógena, Ujú. ¿no? Bueno, ok. Y me fui a un cuarto como solito, Sí. hasta el fondo, ahí a ver si yo lo lograba conectar, porque sentía que no, a lo mejor en la misma presión de que necesito conectarme, necesito sanarme, Sí. me estaba forzando a algo, ¿no? Total, me dormí incluso y todo, ya como que no llegué a nada más. Ujú. X. Regresé a donde estábamos todos y estaba ahí donde te digo que viene una parte medio extraña porque ya estaba yo como más, digamos, consciente, despierto, como sea. Ujú. Me senté, comí una manzana que ofrecieron en ese momento y estaba Jessie cantando. Ujú. Yo no sé, amigo, pero ahí es donde te digo que a lo mejor los dioses no existen, pero te los inventas o yo no sé qué demonios. Pero la forma en la que estaba cantando Jessie Ujú. que seguro canta muy bonito, pero yo la estaba escuchando como algo increíble. O sea, para mí era un sonido que yo escuchaba por acá y lo escuchaba acá y de pronto lo escuchaba adentro. Ajá. O sea, no sabía. Incluso de repente, no sé si otra persona más cantó. Hubo un momento que yo escuchaba a 200 mujeres cantando. Qué O sea, bonito. yo dije, hay un coro aquí de gente, pero incluso yo estaba con los ojos cerrados y no los quería abrir. Sí, sí, me Dije, acuerdo, te no, vi así. me quiero quedar Ujú. con esto que estoy escuchando. Muchísima gente, no quiero como cortarme la magia. Ujú. Fue padre, lo disfruté muy a gusto. Y hubo un momento que yo vi a Jessie. Incluso se lo comenté cuando vino. No sé cómo expresarlo, pero como si fuera el sol. Ujú. Y yo quería estar en el sol. O sea, ay, es extraño, pero justo, yo sé que es un alucín muy raro, ¿no? Pero justo como si fuera una diosa. O sea, entendí a alguien que le puede hacer así a un dios. Ujú. Porque yo veía, y no como una persona, sino como algo que era un todo. Sí. Ya sé, perdonen el alucín, pero así va. Algo que era un todo, pero que me estaba dando como alegría y felicidad. Sentía mucho amor. O sea, esa fue la parte para mí más padre. Ujú. Tal vez yo no recordé mi pasado ni me sané de otras cosas, yo no lo sé, pero ese momento para mí me abrió muchísimo no sé, al amor. Como que ¿Cómo algo ves? se abrió, ¿no? O sea, como que algo se destapó, no sé, o Fue sea, extraño, o sea, los sí, sí, sí. cantos era como si cuando decían que los marinos se oían a las sirenas cantar y se perdían, así yo me Sí. sentí. Dije, ay, a lo mejor por ahí les iban los alucines también y de ahí va el asunto, que yo me perdí totalmente. Sí, fíjate que esto que mencionas, cuando hacemos las ceremonias, Ujú. ya yo trato de explicarle a las personas, ¿no? Para que sepan más o menos cómo es navegar en esos rumbos, Sí, en ese universo. sí. Yo siempre les digo que así como vemos las imágenes del universo y las galaxias y que el telescopio no sé qué nos manda así una imagen del universo profundo y dices, Ujú. no mames, o sea, está súper, es inmenso, ¿no? O sea, es tremendo lo que puedo ver. Lo mismo sucede, pero en el interior. Y así como necesitamos aprender a mover y a navegar en esta realidad, o sea, en lo que tú y yo vivimos en nuestro día a día, trabajo, pendientes, familia, pareja, amigos, todo eso, también es importante aprender a navegar en el interior. Claro. Y dentro de una experiencia de este tipo,
podemos decir que se mueven en 4 etapas. La primera etapa es una etapa corporal, Ujú. la siguiente etapa es una etapa mental, la siguiente etapa es una etapa álmica o psicodélica y la última etapa es una etapa enteogénica o espiritual. Ok. Así es como yo, digamos, he encontrado a través también de otras personas que han estado esto y que los he escuchado. Ujú. Así es como podemos, digamos, entender cómo se lleva a cabo una experiencia. Cuando tú estás en una ceremonia, lo primero que va a suceder es que tu cuerpo reconoce que algo extraño está pasando. Tu cuerpo entra en contacto con esta molécula, con esta droga, por así decirlo, Ujú. y empieza a tener efecto en tu cuerpo, en tu organismo. Entonces empiezas a tener sudoración, empiezas a tener temblores, empieza a bajar tu temperatura corporal o elevarse, empiezas a bostezar, empiezas a entumirte, empiezas a sentir una expansión, Claro. pesadez, ligereza, todo al mismo tiempo, ¿no? Efectos físicos Pero es primero. mucho, mucho como la parte corporal. Ujú. Y ese es el primer reto. El primer reto es atravesar esas sensaciones físicas y no quedarte ahí. Porque hay mucha gente que se aferra. Es que me estoy sintiendo así, es que me estoy sintiendo así, es que no sé qué, es que bla, bla. Y es así como de, pues, güey, es que acabas de comer hongos. Por eso te estás sintiendo así. Claro. No te aferres a eso. Eso va a pasar. Es Ujú. como, la primera etapa. Ya después viene una etapa mental o alucinante, que es lo que muchas veces nos sucede y es donde muchas veces nos atoramos. ¿Por qué? Porque cuando esto llega a nuestro cerebro, no solamente los hongos, sino muchos psicodélicos, obviamente llegan al cerebro y empiezan a interactuar con tu mente, tu imaginación empieza a sobreestimularse Ujú. y se empieza a desbordar. Entonces empieza a suceder esto que dices, ¿no? Que las tuberías y que ves esto y lo Como otro, un árbol, y oye, cosas muy... es alucinación. Sí, sí, sí. O sea, es una parte alucinatoria y ahí es donde debemos de poner muchísima atención porque así como lo dicen en la meditación, hay que aprender a solamente observar. Y yo lo que le digo a las personas, cuando empiezas a ver eso, tú simplemente date cuenta que es alucin. O sea, que es tu imaginación desbordada. O Sí, sea, no es, no, o sea, no estás viendo a Dios y todo eso, es tu imaginación claro. desbordada. O Sí, sí, sea, sí. tienes que atravesar también esa parte alucinante. Porque si no la atraviesas, otra vez te quedas ahí. Y empiezas a imaginar y no sé qué y que bla, bla, ¿no? Y ya después de esa segunda parte viene una tercera, que es donde yo siempre les digo que es nuestro primer objetivo, que es la experiencia psicodélica. La palabra psicodelia significa manifestar el alma. Entonces, cuando tú entras a esta tercera etapa, después de que pudiste sortear la parte corporal, la parte mental, alucinatoria, de imaginación, Ujú. puedes entrar a la parte psicodélica, que ahí es donde empiezas a tener esta comunicación profunda contigo mismo. En la parte mental sucede lo que muchas personas dicen que es la muerte del ego o la disolución del ego, entendiendo al ego como la identidad personal que tú y yo tenemos en esta vida. En Claro. esta vida, mi ego es Claudio Palomares, tú como meme, pues tienes esta identidad, ¿no? Y es Ujú. como nos movemos en el mundo, no tiene nada de malo, no es alguien, no es algo, no tenemos que matarlo, ni como de repente dicen, sino simplemente nuestra identidad. Cuando estamos en la parte final de esta alucinación de la parte mental, se disuelve el ego y esta disolución nos permite entrar en contacto más profundo con nosotros mismos. Y ahí es donde empieza a suceder la sanación, Ok. donde empiezas a recordar cosas, donde empiezas a despertar a tu alma, donde empiezas a darte cuenta que hay ciertas cositas que necesitas ponerte las pilas y ya pasando esa etapa, si le trabajas profundo, si le sigues chambeando fuerte, llegas a una cuarta etapa que es una conexión con el espíritu. Y ahí es donde llegan los mensajes. Ahí es Mm. donde llegan las epifanías. Sí. Ahí es donde llega la información que te ayuda. O sea, donde la gente puede llegar a canalizar cierta información útil para ellos mismos o también para la gente que vive a su alrededor, ¿no? Y pues ahí es donde digamos que nosotros le apuntamos. Ya cuando aprendes a navegar, porque una cosa es viajar y otra cosa es navegar. Mm. Puede haber como el turista que va a algún lugar y pasa unos días aquí y se renta un tour y como que conoce pedacitos de las ciudades y todo eso, Sí, pero otra cosa diferente es viajar de verdad claro. y meterte en la cultura, en cómo viven las personas, vivir un rato ahí, todo eso, ¿no? Lo mismo sucede con este tipo de experiencias. Me parece Em, buena comparativa. Sí, Ujú. o sea, hay que aprender. Si te interesa como navegar en esto, pues sí se requiere como práctica, pues se requiere como empezarte a conocer. Y sobre todo, darte cuenta cuál es tu diálogo mental. Cuáles son esas cosas donde uno está atorado, ¿no? O sea,
cosas emocionales o mentales, ideas donde uno de repente se atora, en este tipo de experiencias se sobreexpresan. Entonces es importante conocerse uno mismo para no atorarse otra vez ahí. Ok. Justo tal vez tenga que ver con esto. He escuchado como un argumento muy, muy común que pasa con la gente que hace este tipo de ceremonias, que dicen, es que sentí que me iba a morir. Y que Mm, entonces cuando sienten que se van a morir, a veces justo el miedo, dicen, no, 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 y o sea, no sé qué sea sentir que te vas a morir, ¿no? Cada quien debe tener una interpretación de eso. Pero justo dicen, sentí que me iba a morir y entonces regresé, ¿no? O me paré. ¿Qué me sí. puedes contar sobre esta situación? ¿Por qué se siente que se van a morir? ¿O qué es lo que están sintiendo? Que lo interpretan como morirse. Porque Es esa el es la ego, disolución del ego. justamente. O sea, cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos con una esencia divina, ¿sí? Yo me lo imagino siempre como con una pelotita de luz. O sea, Ujú, nosotros llegamos siendo una esfera de luz que llega a este mundo y así como bien bonito. O sea, nuestro espíritu se encarna aquí en una alma y en un cuerpo y bla, bla, ¿no? Cuando nosotros llegamos aquí, no podemos sobrevivir en esta realidad tridimensional siendo esta esfera de luz. Porque aquí, pues, no somos esferas de luces. Aquí es materia, aquí es densidad, aquí es tres dimensiones, todo eso, ¿no? ujú, Entonces desarrollamos algo para sobrevivir que es el ego, que es esta identidad. claro. Digamos que es como un escudo, es una esfera, es otra esfera que envuelve a esa esferita de luz para protegerla. El detalle es que muchas veces, sin que nos demos cuenta, este ego se está haciendo súper fuerte. O sea, este ego se está haciendo súper denso, que está impidiendo que mi verdadera esencia se exprese en esta realidad. ¿Sí? El ego piensa que pues es quien está a cargo. Y está bien, porque pues si no fuera gracias al ego, nosotros no podríamos sobrevivir en esta experiencia, ¿no? Claro. El detalle es que cuando entramos en este tipo de ceremonias, en este tipo de experiencias, el ego se empieza a disolver. Y el ego sabe que se puede morir. El ego sabe que es finito. La esferita de luz, la esencia divina, como le quieras llamar, Ujú, sabe que es eterna. Sabe que no hay pedo. O sea, la muerte es uno de los pasos de esta realidad, pero el ego sí tiene miedo de morirse. Entonces, cuando tú vas a una de estas experiencias y empiezas a sentir que te estás muriendo, es porque tu ego se está muriendo. claro. Es porque tú te estás muriendo en esta parte como egoica, ¿no? Ujú, Y esa muerte se puede sentir físicamente. Yo lo he sentido. sí. O sea, yo lo he sentido así donde de repente, o sea, he tenido experiencias donde neta se siente como si se te parara el corazón, que si dejaras de respirar y tu temperatura corporal empieza a bajar así como muy tremendo y no hay movimiento, no hay nada y todo se empieza a poner como, o sea, cada quien lo tiene diferente, ¿no? O sea, a mí fue muy oscuro, o sea, pero no una oscuridad de miedo, sino simplemente oscuridad, vacío. Ujú, Y pues ahí simplemente es como, si quieres, porque siempre es una decisión, volvemos a lo mismo, si quieres atravesar eso, pues simplemente es como de, pues va, flojito y cooperando, y pues me voy como gordo en tobogán, a ver hasta dónde, a dónde llega esto, ¿no? Eso es algo común. Y para mí, desde una perspectiva personal, para un trabajo profundo, a quien le quiera profundizar en esto, es un paso obligatorio sentir esa muerte. ok, Porque también desde una perspectiva mágica necesitas, o desde una perspectiva chamánica, necesitas morirte conscientemente en varios momentos de tu vida para poder renacer. claro. Porque pues hay veces que necesitamos esa muerte para que pueda resurgir otro Claudio, ¿no? Otro meme, así Ujú. como con nuevos bríos, como el ave fénix de los Caballeros del Zodiaco, güey. Sí, sí, sí. Ok, entonces cuando esa sensación ocurre, lo que hay que hacer es dejar que pase, no tener miedo justamente y soltar, que justo Soltar. puedes bloquear pues, el camino. Sí, sí, sí. Y aparte, mi recomendación para las personas que quieren ir a ceremonias es que siempre se aseguren de que se sienten en un lugar seguro, Ujú, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo energético, para que puedan tener una experiencia adecuada. O sea, si vas a ir con una persona o con un grupo a una ceremonia de lo que sea, asegúrate y sé muy congruente, muy sincero, muy sincera contigo misma, de que te sientes seguro con esas personas. Para que puedas tener una experiencia donde yo siempre les digo flojitos y cooperando, o sea, déjense. sí, sí, Yo me encargo de que nada suceda. Yo me encargo de que ustedes estén en un espacio seguro y pues siempre tratamos de hacerlo en espacios seguros, donde la vibra esté bonita, o sea, donde la gente pueda sentirse cómoda, ¿no? claro, Y para llevar a cabo esas muertes, digamos, pues es necesario que te sientas seguro en el lugar en el que en ese estás. espacio. Ujú. Ok.
Entonces, bueno, algo importante que creo que es bueno aclararle a la gente también es que no es magia, no es vas a ir a un lugar, a una ceremonia y en 5 minutos o en lo que dura la ceremonia vas a salir como una persona nueva, ¿no? Incluso, tal vez comparándolo incluso con una terapia. Cuando vas a una terapia vas con una intención, un motivo y el Ujú. chiste de la terapia es trabajar lo que necesitas trabajar. Y no va a ser magia, no va a ser la primera vez que vas a una terapia, ya sales y el terapeuta ya. Se te quedaron todos tus problemas. Es algo que tienes que trabajar y que tiene una intención que tienes que poner de tu parte. Sí, de hecho es algo que a mí me gusta mencionar mucho a las personas, porque pues a la ceremonia sí llega, a veces es como el último recurso de una persona, ¿no? O sea, a veces es como de ya intenté esto, ya intenté lo otro, bla, bla, y pues me dijeron que en la ceremonia pues casi casi me va a ocurrir el milagro, ¿no? Claro, Y yo les digo, yo sí les soy muy sincero, o sea, sí me gusta ser como muy sincero en ese sentido, de decir, mira, sí son experiencias que son muy poderosas, sí son experiencias que para un alto porcentaje de la gente que yo conozco que ha asistido a nuestras ceremonias, sí marcan un parteaguas en su vida. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que no son el milagro que en ese momento te va a solucionar el problema, claro. ¿sí? O sea, no es la panacea, porque muchas veces, y a mí la verdad me molesta, que los promocionen así. O sea, es como de, aquí se te va a curar la depresión, se te va a curar la ansiedad, se te va a curar la caspa, el pie de atleta, la disfunción eréctil, o Ajá, sea, todo. los Producto problemas de milagro. la pareja, o sea, o sea, digo, ok, o sea, sí ofrecen tienen una capacidad de sanación muy profunda, pero como decía el maestro Ramdas, que fue también uno de los promotores tempranos del LSD, que ya después se volvió muy como budista y toda esa onda, que los psicodélicos te permiten ver las posibilidades, pero no te permiten encarnar las posibilidades. Eso lo tienes que hacer tú Ok, después con trabajo en el día a día. O sea, yo puedo ir a una ceremonia y darme cuenta de así como de, o sea, y verlo, ¿no? Porque lo puedes ver. O sea, decir, no, o sea, estos son los problemas, estas son las posibles soluciones, pero en la ceremonia no vas a regresar a tu casa y ya todo, ya así todo va a estar claro, perfecto. Y, o sea, el lunes no vas a regresar armando tu trabajo y todo ese tipo de cosas, bla, bla. O sea, no. Lo puedes ver y te permite, los honguitos te permiten como observarlos desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero para poder generar un cambio real en tu vida, necesitas un alto nivel de compromiso con tu proceso personal. Necesitas tener un acompañamiento terapéutico si es que tú decides tenerlo ujú, y pues realizar acciones en el día a día, o sea, en el día a día, en el día a día, una y otra vez, pues para reforzar ese cambio, porque si no, no va a suceder, claro. o sea, no va a suceder. Y también ahí hay otra trampa, porque conozco a personas que se la pasan de ceremonia en ceremonia, en ceremonia, en ceremonia, o sea, cada mes, cada 15 días y todo eso, ¿no? Y está bonito porque le agarras como un gusto y es como bien bonito lo vibra que se hace y estar con la gente y estar como en la ceremonia y todo lo que hacemos es muy lindo, o sea, es una experiencia muy bonita. A mí me gusta mucho y lo disfruto mucho, ¿no? Pero no puedes depender de algo o alguien para hacer tu trabajo personal. Claro. Que no se convierta en eso, en una muletilla de tu trabajo personal. Porque imagínate, un día se desaparece la ayahuasca, un día se desaparecen los hongos, ya no hay sapos, ya no hay tabaco, ya no hay nada. Pues ya valió madre. Ujú, O sea, ya no puedes hacer nada. Es como de no, o sea, tienes que tomar la responsabilidad y con madurez agarrar las riendas de tu propio proceso personal. claro. Aparte de que bioquímicamente una sobreexposición a las ceremonias afecta tus secreciones de DMT endógeno, se me fue el nombre lo esto que se lo utilizan para dormir, que están como gomitas, las... Sí, como Bueno, el que tiene el CBD, como del... sí, que lo promocionan como para que puedas dormir. O sea, Sí. nuestro cerebro produce eso en la glándula pineal, Ajá. produce esas cosas de forma natural. Cuando hay una sobreexposición a las ceremonias o a este tipo de moléculas, se genera un desbalance. Y por eso Ya de sé cuál. repente la gente empieza a vivir en un déjà vu constante y empieza a sentir que le hablan no sé quién y que empieza como a percibir cosas y todo eso y empieza a tener insomnios y como ese tipo de cosas. Ajá. Es como de, güey, o sea, no es que hayas despertado y te estás iluminando, es que tu química está totalmente alterada. O sea, debes de darle Claro. chance
a que se regularice y pues sobre todo que en el día a día empieces a trabajar. No hay otra forma. Claro, al final de cuentas es como lo mencionas, ¿no? Es como una ventana que te muestra los caminos, te muestra las situaciones, pero esos caminos están presentes. Pero si tú no caminas hacia ese Exacto. punto, nada más vas a seguir viendo los caminos y los destinos. Hacia allá Sí. quiero llegar, pero nunca camino, entonces nunca voy a llegar a ningún lado. Exactamente. Ok, Y es porque también, o sea, es muy lindo, o sea, es muy lindo estar en esos estados. Y pues yo creo que es uno de los errores que mucha gente comete, que se la quiere pasar como en las ceremonias y en ese estado, ¿no? O sea, pues es que no es real, pues. sigues viendo nada más los caminos, Sigues pero no estás viendo los avanzando. colores y puedes quedarte en el alucín y todo eso, pero en realidad pues la cosa es que todo eso que tú visionas en una experiencia, en una ceremonia, puedas materializarlo y concretarlo Claro. y que pueda ser de provecho para ti y los tuyos. Ok, excelente. Oye, amigo, y me trajiste por ahí un regalito. Sí, 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 Me sí, trajiste por aquí un frasquito con microdosis. sí, ¿Cómo funciona esta parte de las microdosis? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el no, regalito. con gusto. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Son pastillas? Son cápsulas. Son cápsulas. Sí, haz de cuenta que colaboro con una marca que se llama Sagrado Remedio y pues a ellos les ayudo a, pues sobre todo con esta experiencia que tengo con las ¿Podemos mostrar el frasquito? ceremonias y con todo eso, claro que sí, 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 El sí. frasquito. Este, yo lo que hago con ellos, con ellas es colaborar para pues ayudar a las personas que les pueden ser de utilidad para que los utilicen pues digamos ya así en su día a día. Las Claro. microdosis que son, como el nombre lo dice, son dosis pequeñas De hongo. de hongo, Ujú, ajá, aclarar. que es de los hongos que se pueden utilizar en las ceremonias y todo eso. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven para que si tú tienes cuadros de depresión o de ansiedad, de insomnio, desbalances emocionales y todo eso, te puede ayudar a que, no a curarlos como tal, porque no es un antidepresivo, eso también es algo que la gente de repente no entiende, que la psilocibina no es un antidepresivo, no actúa como un antidepresivo, no es un ansiolítico, no actúa como un ansiolítico, sino lo que te ayuda es a procesar las situaciones que te producen depresión y que te producen ansiedad de una forma diferente. Ok, Te permite, vuelvo a repetir, como observar la vida desde una perspectiva diferente. Entonces ahí empieza como a generarse este proceso de sanación. Y si la persona que tiene esta situación las consume en su día a día, pues puede empezar a tener este insight diferente para empezar a abordar esos desafíos de una forma diferente. Y yo recomiendo mucho para las personas que tienen cuadros fuertes de depresión y todo eso, que siempre acompañen la toma de microdosis con acompañamiento terapéutico. ok. Siempre, siempre, siempre para tener, digamos, como un apoyo. Claro, no Una son, otra persona, vez, no son cápsulas mágicas, no no es son magia cápsulas todo esto, son mágicas, caminos. no son para todos, o sea, también eso es importante, ni las ceremonias, ni las microdosis son para todo mundo. O sea, hay personas que por su situación de mental no son candidatos o candidatas. Por ejemplo, ya ves esto de quedarse en el viaje. Ujú, Eso sí, sí, también sí, es algo interesante los para malos hablar, viajes, ¿no? sí, sí. Ajá. O sea, cuando alguien te dice, ay, no, es que si vas ahí te vas a quedar en el viaje, ¿no? Ujú, Una persona normal, o sea, digamos, con una dinámica normal, no se queda en el viaje porque siempre vas a regresar. Tienes tu experiencia en estado alterado de conciencia y todo eso y siempre regresas. Las personas que se quedan en el viaje es porque ya estaban en el viaje desde antes. O sea, son personas que tienen demencia, que tienen problemas de esquizofrenia, que ok, tienen este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que les produce esto? Les estimula el cerebro y pues les produce brotes psicóticos y así como que, ¡pum!, o sea, los lleva a otro mundo literalmente, claro. ¿no? Entonces es como poner muchísima atención. También, si estás tomando ciertos medicamentos, no te recomendamos asistir a las ceremonias ni consumir las microdosis, porque eso puede generar una descompensación en los neurotransmisores Ok. de tu cerebro. ¿Cómo qué medicamentos? Como sobre todo los que son inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, diazepam, bueno, hay diferentes antidepresivos Ok, que no se recomiendan. Y ISRRS se llama, si no mal recuerdo sus siglas, que son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Porque como la psilocibina interactúa con los receptores de psilocibina, de serotonina, pues necesitamos que estén totalmente libres.
y que no haya como algo que interfiera en ellos, para que no se genere algo que se conoce como síndrome serotoninérgico. O sea, no queremos que se genere eso, porque eso puede generar más problemas en la persona. Ok. Ujú. Eso hablando como de los cuidados y ahora como como una recomendación de cómo, si yo no estoy consumiendo ese tipo de medicamentos, ¿cómo me recomiendas tomar esto? ¿Cada cuándo? ¿En qué momento? No pasa nada si voy a trabajar o es un día que estoy en la oficina, pues me puede sacar de onda. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, lo que se recomienda ahí con Sagrado Remedio y lo que yo les he ayudado como a definir que son como los protocolos, es que sea una cápsula cada 4 días. ¿Para qué? Ok. Para que tu cerebro no genere resistencia a la psilocibina. Ujú. Entonces, cuando la consumes una cada 4 días, dejas un espacio de 3 días en el que tu cerebro descansa y ya después puedes retomar. Y aquí es importante, si una persona que no tiene cuadro depresivo o de ansiedad o ese tipo de cosas lo quiere consumir, lo puede consumir sin ningún problema. Porque, por ejemplo, a mí me gusta, les pido de vez en cuando, porque a mí me gusta porque me ayudan muchísimo como a despertar mi creatividad. Ok. Me ayudan mucho como a conectar conmigo mismo y a tener como este fenómeno de neuroplasticidad en mi cerebro, que es como la generación de nuevas redes neuronales y modificación a nivel cerebral para, pues ahora sí que tener mejores ideas, para que fluya mayor la Claro. creatividad, para tener una mejor comunicación, mejor conexión conmigo mismo o con quienes me rodean. Y el día, por ejemplo, tú recomiendas que el día que se consuma sea un día tranquilo o no pasa nada, o puede ser un día que voy a la oficina, o mejor un domingo que estoy en casa. Ahí depende, o sea, depende porque cada persona es diferente. Lo que hemos observado es que se recomienda que la primera vez que vayas a consumir las microdosis sea un día que puedas estar tranquilo en tu casa, que no tengas como ocupaciones y eso, Ujú. para que sepas cómo reacciona tu cuerpo. Claro. Y ya después de que sepas cómo reacciona tu cuerpo, pues ya puedes tú tantearle si puedes consumirlo en Claro. tu día a día y todo eso, ¿no? O Ok. sea, yo ya me he dado cuenta que yo no tengo ningún problema y puedo estar como, no sé, platicando contigo, haciendo las cosas que hago en el día a día pues para trabajar y todo eso sin ningún problema. Ok. Ujú. Pero sí, entonces la primera vez en casita, calmadito, para que justamente veas cuál es el efecto que causa en ti y cómo te sientes. Exactamente. Sí. Ok, pues vamos a probar ahora estas microdosis a ver qué tal. Pues suena bastante interesante, amigo. Ahí nos cuentas qué onda. Y ya yo les Sí, digo a las chicas de Sagrado Remedio a ver qué. sí, les decimos a ver cómo nos fue con esto. Sí, Amigo, sí, pues sí. se nos alargó bastante la plática porque estaba bastante interesante. O sea, nos clavamos mucho con el tema de los hongos. Es que es algo muy extenso. O sea, Es algo bastante interesante. Y todavía creo que podemos echarnos otras 2 horas de lo mismo, ¿eh? Porque Sí, tiene bastante de dónde sacarle. Nos quedamos todavía con un poco de duda, bueno, no duda, pero nos quedamos con el tema de la parte de la masculinidad, de los círculos de hombres. Creo que eso, si estás de acuerdo, estás invitado a venir claro que sí. nuevamente, porque creo que ahorita podríamos tocar el tema, pero ya sería como medio rapidito y a mí me parece que es un tema que merece otro capítulo completo para poder platicar muy bien de eso. Sí, y sobre todo porque pues ahorita se están dando muchos movimientos alrededor de esto de la masculinidad y con eco del feminismo y ese tipo de cosas. Sí, Y pues es algo interesante, sobre todo porque de repente puede haber hombres que tengan como esta intención o esta curiosidad de trabajar en sí mismos y que no sepan a dónde ir, ¿no? O que existen este tipo de alternativas. Así claro. que claro que sí, Meme, con muchísimo gusto en una próxima ocasión lo platicamos. Lo tenemos que armar porque sí es un tema. Me quedé con muchas ganas de hablar también de eso, pero es que lo de los hongos también nos llevó a otros Sí. lados. Justamente nos llevó a otros lados. Nos fuimos viajando para otro lado, pero se quedó pendiente entonces ese tema. Entonces, bueno, ya acordado y cerrado que Claro que vamos sí. a hacer un segundo capítulo para darle fuerte a esto de la masculinidad, porque como dices, es un tema muy interesante que hay que abordar de buena manera, porque también a veces en afán o estas nuevas modas de querer ser muy masculino y ser muy así, se puede llegar a ser, o sea, confundir una manera sana de ser masculino, de ser hombre, de crecimiento, a una manera, vamos a usar la palabra tóxica, no me gusta la Ujú. palabra, pero bueno, en la cual más bien justo es como casi hasta rencor con las mujeres y rencor con las relaciones, ¿no? Sí, Se de puede ir para otro hecho lado. hay algunos grupos, nada más como un previo de esto, o sea, hay algunos grupos que manejan esta parte de la masculinidad justamente con odio hacia las mujeres,
con odio hacia otros hombres. Y pues yo creo que es importante mencionarle tanto a las generaciones nuevas como a las generaciones más o menos de nuestra edad y eso, que pues hay que poner ojo, ¿no? Hay que poner atención. Claro. Y informarse, pues, sobre todo. Pues vamos a armar un capítulo entonces con ese tema, vamos a dejarlo ahorita. Sé que les mencionamos al inicio que lo íbamos a tocar, pero creo que merece su tiempo, su espacio para poderlo abordar bien y no así como de bote pronto, ¿no? Entonces, pues nada, amigo, muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento, todas estas experiencias. Yo ahí les compartí un poquito de mi experiencia, fue mi experiencia personal, no es que así vaya a ser para todos, cada quien va a vivir un proceso distinto. Yo creo que me quedé también con ganas todavía de vivir de otra manera esa experiencia. Por ahí haremos algo también pronto. Avísame cuando tengas Claro que sí. otro movimiento porque quiero ir nuevamente pues, a ampliar esto que viví. Súper. Claro Y que sí. pues nada, amigo, ahorita qué proyectos personales tienes en los cuales la gente te puede contactar para acercarse contigo a una ceremonia. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues mira, he estado haciendo las ceremonias, las hago cada mes, tengo una o dos. En el Estado de México, en Guanajuato también las he estado haciendo, en Guadalajara, en Querétaro, en diferentes lados. Pero pues ahora sí que pues sería cosa de que se acercaran conmigo, me pueden mandar un mensaje a mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok. Estoy como soy Claudio Palomares. Ahí me Ok. pueden encontrar y pues con muchísimo gusto puedo resolver dudas. Si me tardo poquito, ténganme paciencia, porque también tengo otras actividades. Por ejemplo, estoy dando asesorías a empresas acerca de temas de bienestar, de relaciones interpersonales dentro de la empresa, utilizando análisis de redes a través de software, People Analytics, ese tipo de cosas. Y también otro emprendimiento que tengo con amigos, que es la creación de espacios para el trabajo de la masculinidad consciente. Círculos, retiros, talleres, diferentes Ok, experiencias. sí, sí. Y también llevamos todo esto a las empresas para construir espacios de trabajo libres de machismo. Ok, eso suena súper interesante. No, te digo que Sí. eso necesita un capítulo Sí. completo, porque sí, si no sería muy rápido de tocarlo. Está bastante bueno eso, amigo. Entonces, bueno, ya saben las redes sociales de Claudio. Repítanos otra vez, por favor. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como soy Claudio Palomares. Y ahí con muchísimo gusto pues les respondo sus mensajes. Excelente, amigo. Pues muchísimas gracias por compartir. Espero que lo hayas pasado bien. ¿Tú Muchísimas gracias. Muchas gracias, Meme. disfrutaste la plática? Claro que sí. Un gusto siempre platicar y compartir esto contigo y pues con la gente que le interese. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias, amigo. Entonces ya tenemos un segundo capítulo agendado. Y Listo. pues nada, muchas gracias a todos aquellos que vieron este capítulo. Espero que les haya gustado, que esta información les haya ampliado un poco el panorama de este mundo que es justo muy, muy amplio. Hay mucho que saber, mucho que conversar. Aquí tratamos de tocar lo más que pudimos en un ratito, pero es algo muy amplio, muy extenso. Nuevamente, si quieren acercarse a esto de las ceremonias, a los hongos, a la ayahuasca, busquen ayuda profesional o de gente que lo esté haciendo de una buena manera. No se acerquen ahí a cualquiera, no se coman los hongos que se encuentran en la calle. O sea, todo esto tiene un sentido y necesita un conocimiento previo para poderlo hacer de la mejor manera. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho el capítulo. Ahí acérquense a Claudio y pues nada, nos vemos en el siguiente. A darle. Ahí está. Súper. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, ya cortamos porque Jesse tiene una mala actitud y nos quiere llevar.